Estoy feliz de nuevo de estar con vosotros, de estar compartiendo este ciclo de conferencias sobre los sueños, uno de los temas para mí más apasionantes, como seguro que ya habéis escuchado en los otros vídeos que compartí, sobre el desarrollo personal, sobre el conocimiento de uno mismo. Los sueños verdaderamente nos dan una información valiosísima que podemos poco a poco ir integrando, ir comprendiendo, ir descifrando todo el mensaje que tienen los sueños para nosotros. Igualmente podemos ir también trabajando, implementando prácticas para recordarlos cada vez con mayor frecuencia, con mayor nitidez, con mayor claridad. Hay muchas prácticas que recogen las diferentes tradiciones espirituales, las diferentes tradiciones del planeta. Todo lo que comparto con vosotros sabéis que viene desde Neuma Transpersonal Training. Es una formación transpersonal que parte de la investigación en todas las tradiciones, en su enseñanza, en su simbología, en sus prácticas. Es una investigación infinita, como pues os podéis imaginar y como seguro ya sabéis. Siempre hay más por descubrir, lo cual también lo hace apasionante. Entonces, aquí en Neuma Dreamwork lo que hacemos es buscar justo lo que estas tradiciones nos han dicho acerca del trabajo con los sueños, qué prácticas nos han proporcionado, qué herramientas nos dan para trabajar con los sueños, y eso unido también a una perspectiva psicológica, desde la psicología transpersonal, no desde la psicología ordinaria, podríamos decir, o de otras corrientes de psicología más materialistas, sino podríamos decir desde una psicología espiritual o que va más allá de lo personal y que por lo tanto contempla al ser humano en su globalidad, no solo una parte, no solo la mente o no solo las emociones o no solo la conducta. Entonces, de aquí partimos y hoy vamos a hablar específicamente de el significado de los sueños. Voy a poner la presentación y ya entramos con el tema y con lo que hoy me gustaría compartiros. Bueno, aquí estamos con algunas claves para descifrar el significado de los sueños. Es algo que seguro que en algún momento de nuestra vida nos ha llamado la atención, ¿no? Hay personas que tienen más o menos facilidad para los sueños o para recordar los sueños. Ya sabemos que todos soñamos, independientemente de que nos acordemos o no. Es una función normal y es una función necesaria para nuestra vida, incluso para la vida física. Entonces, todos soñamos. Lo que sucede es que, pues a veces por ciclos y otras veces pues por características también personales, individuales, tenemos más o menos facilidad para recordar los sueños. El caso es que seguro que todos hemos tenido sueños que en algún momento han llamado poderosamente nuestra atención y nos gustaría o nos hubiese gustado tener algunas claves más para saber acerca de ellos, cuál es su mensaje, qué nos estaban diciendo. Desde la perspectiva de Neuma Dreamwork vamos a trabajar o os voy a proponer unas claves para poder analizar o interpretar los sueños. No tanto, ya vais a ir viendo un poquito cómo voy a ir desarrollando el tema, no tanto para deciros este símbolo significa esto, este elemento significa esto y siempre significa lo mismo. Yo sé que a veces nos gustaría tener esa clave, ¿no? Tener esa información de decir, ok, el carro significa esto, el pájaro significa esto otro y siempre significa lo mismo y es claro, así, ¿no? Con los símbolos oníricos no siempre pasa eso. Hay símbolos que sí tienen un significado universal, pero hay otros símbolos o hay otros elementos en los sueños que cambian su significado dependiendo de muchas variables. Entonces, lo que me gustaría dejaros aquí hoy es qué variables intervienen en el significado de un símbolo. Después vamos a ver incluso algunos para
para ver todo lo que hay detrás de cada símbolo, para que tengamos elementos para preguntarnos, cuestionarnos y encontrar el significado. Entonces, os voy a dejar algunas reflexiones, algunas claves para que nosotros mismos podamos buscar lo que significa ese elemento del sueño para nosotros en esta circunstancia de nuestra vida y en este sueño en concreto. Ya veis que la cosa no es tan simple como decir, este símbolo tiene este significado y ya. Entonces, vamos a ir avanzando en esa dirección hoy. Dice Sivananda, un sueño es como una carta escrita en un idioma desconocido. Esta es una definición bellísima, poética, pero también bellísima y también muy cierta acerca de los sueños. Cada uno de los sueños que tenemos es una carta escrita en un idioma desconocido. Hay sueños que nos van a resultar muy claros y desde el inicio vamos a salir del sueño y cuando lo recordamos vamos a tener muy clara cuál es el significado y cuál es el mensaje que tienen para nosotros. Es muy importante que si ya tenemos claro el mensaje que nos deja el sueño, es decir, si ya hemos descifrado esa carta, ese idioma en el que nos han hablado, es muy importante que no lo analicemos. Esa es una clave esencial para el trabajo con los sueños. Sueños que ya comprendemos, que ya tenemos el mensaje, es mejor no hacer nada con ellos, en el sentido del análisis o la interpretación. Lo que sí tenemos que hacer, en ese caso, lo que necesitamos hacer es seguir el mensaje del sueño. Si ya hemos entendido su significado, ya tenemos claro, ahora lo tenemos que incorporar, integrar en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que también algunas veces nos cuesta, porque estamos entrando en un espacio de la guía interior y a veces pues nos cuesta seguir esa guía interior porque también nos llevan hacia quizá espacios físicos o psicológicos o relacionales que no teníamos previstos. Entonces, cuando ya tenemos el significado del sueño, hay que seguirlo. Hay que llevar a la vida de vigilia lo que el sueño nos ha dicho, nos ha transmitido. Eso es integrar la conciencia en un mismo nivel, en la vigilia y en el sueño. Y de hecho, todas las tradiciones también nos dicen que hay un continuo de conciencia entre la vigilia y el sueño. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con los sueños de los cuales no entendemos su significado. No hemos descifrado todavía ese idioma en el que están escritos. Deciros también que esta parte de descifrar el significado de los sueños lo vamos a enmarcar dentro de todo un training, un entrenamiento que tiene diferentes pasos en el trabajo con los sueños. Igual que en la sesión pasada os hablaba del cuaderno de sueños y os decía que era una parte muy importante para este momento, qué hacer cuando nos despertamos. Y hablábamos justo del recuerdo de sueños y ahí os daba los tips para trabajar con el cuaderno de sueños. Y también aquí enmarcamos en esta parte la interpretación de los sueños. Igual que en la sesión pasada os decía, sería bueno que al menos una vez al mes revisemos el cuaderno de sueños y busquemos todos esos elementos. No voy a repetir, ¿no? Os he dejado también la conferencia ya en la página de Facebook y la tenéis también en la página de Neuma Institute, Neuma España. Neuma Institute España, ahí está la conferencia también con todo
esta propuesta del cuaderno de sueños. Entonces, es importante trabajar con la interpretación o el análisis, el descifrar este significado de los sueños, y esto corresponde también a algo que necesitamos hacer pues ya en la vigilia, en nuestro estado de vigilia. Y sería bueno que si cada mes estáis revisando vuestro cuaderno de sueños, pues cada mes os pongáis a trabajar sobre un sueño que haya llamado vuestra atención poderosamente para ir descifrando ese lenguaje simbólico con el que se expresa, y que es un lenguaje, es un idioma destinado a vosotros específicamente, a cada uno de los soñadores. Todas las tradiciones han propuesto diferentes herramientas para el trabajo con los sueños, os comentaba anteriormente, pero todas ellas también han dado claves para el análisis o la interpretación de los sueños, para encontrar ese mensaje que traen los sueños. Y sobre todo en todas las tradiciones del planeta, absolutamente en todas, se ha dado mucha importancia al mensaje que traen los sueños. En todas ellas nos han llamado la atención sobre la importancia de entender el mensaje del sueño, y sobre todo en esa función de los sueños como indicadores sobre nuestros siguientes pasos en la vida, sobre qué hacer en nuestra vida. Por ejemplo, en las tradiciones chamánicas, en las tradiciones más cercanas a la tierra, por ejemplo, en los iroqueses, los chalagi, los maya también, los bribri, podríamos hablar de muchísimas tradiciones, porque son tradiciones que todavía han guardado el recuerdo de la importancia de los sueños y la importancia de descubrir su significado y cuál es el mensaje que nos traen. Tanto es así que en muchas de estas comunidades todavía hay ritos especiales, momentos especiales en la comunidad en los que se está destinado esos momentos especiales a trabajar sobre el mensaje de los sueños, a descubrir el mensaje de los sueños. En algunas comunidades hay ceremonias públicas que normalmente tienen que ver con las diferentes estaciones, con el tránsito entre una estación y otra, en la cual toda la comunidad trabaja sobre la interpretación de los sueños. Y ese mensaje de los sueños es aplicable no solo al soñador, es decir, a la persona que ha tenido ese sueño, sino que se considera que son importantes para toda la comunidad. En otras comunidades, en otras tradiciones, lo que hacen es, por ejemplo, en las mañanas, la primera conversación del día es hablar sobre los sueños que se ha soñado y cuál ha sido ese mensaje de los sueños, qué información han dado los sueños para la vida cotidiana. Y hay claves también que ofrecen estas tradiciones para que podamos ir descifrando este mensaje de los sueños. Perdón. Por ejemplo, en las pesadillas, ya sabemos que pues, lo más normal que nos han dicho a nosotros, y que seguramente todavía en muchos casos se les dice a los niños, no ha sido nada, esto ha sido solo un sueño, no es real. Sin embargo, en estas comunidades, para investigar qué significa ese sueño, se alienta a los niños a seguir con el sueño, a volver al sueño, en lugar de reprimirlo o en lugar de ignorarlo o de escapar de las pesadillas. Se le alienta a volver otra vez a soñar con esto para ver qué había, qué era lo que asustaba, ¿no? Y qué se puede hacer con ello. Por ejemplo, también entre los chalagi, si se cae, ¿no? Estos sueños que son muy comunes, el sueño de la caída en determinadas comunidades,
también tradicionales, se le pregunta al niño, ¿y dónde caíste? ¿Qué descubriste? Es decir, siempre hay un impulso para investigar en el sueño, para investigar qué pasaba en el sueño y llegar a descubrir cuál era el mensaje o qué información nos estaba dando. Por ejemplo, si hay un sueño con personas conocidas, sea el que sea, también se invita a que al despertar se hable con estas personas con las que hemos soñado. ¿Por qué? Porque se considera que lo que sucede en el sueño es tan real como lo que sucede en la vigilia. Entonces hay que darle continuidad en el estado de vigilia. Esa es una parte importante que os comentaba antes también. Los sueños necesitan una respuesta por nuestra parte y así entablamos un diálogo con nuestro mundo onírico. Y entonces los sueños cada vez serán más claros, nos traerán un significado que cada vez va a ser más claro para nosotros. En general, desde una perspectiva ya de autoconocimiento o de buscar qué es esto que nos traen los sueños, pues se dice que los sueños están situados en la frontera entre el consciente y el inconsciente. Es decir, en el estado de vigilia tenemos conciencia, nos damos cuenta de una serie de cosas, dentro y fuera. Nos damos cuenta pues de algunos de nuestros pensamientos, de algunos de nuestros sentimientos, nos damos cuenta de algo de lo que pasa alrededor, no todo, porque la percepción también es selectiva y además porque estamos en un nivel de conciencia, los seres humanos, un poquito bajo, vamos a decir, se dice que estamos entre el 3 y el 5% de conciencia y todo el resto en nosotros es inconsciencia, es decir, no nos damos cuenta de ello. Eso hace referencia a nosotros mismos, a nuestro interior, pero hace referencia también a lo que pasa fuera de nosotros mismos, a nuestras circunstancias y a los demás. Entonces, los sueños están en esa frontera. Los sueños nos traen información de lo que está más cercano al consciente en nuestro inconsciente. Nos traen esa información para que vayamos haciendo cada vez más y más consciente nuestro inconsciente. Eso es el autoconocimiento o eso es la iluminación. Darnos cuenta de lo que ahora no nos damos cuenta. Poner luz donde ahora pues hay sombra, hay oscuridad. Cuando hablamos de ese inconsciente, nos podemos estar refiriendo o podemos estar clasificando en un inconsciente personal, en un inconsciente cultural, de la sociedad o de la cultura donde hemos nacido, o de otras culturas incluso, de un inconsciente racial, de un inconsciente como especie, ¿no? Como ser humano o de otras especies también. Entonces vemos que esa parte del inconsciente que muchas veces nos traen los sueños o las experiencias transpersonales, las experiencias en estado ampliado de conciencia también nos traen esta información. Este inconsciente es amplísimo y aquí ya tenemos quizá un primer tip o una primera reflexión para entender nuestros sueños, porque nos pueden traer información de cualquiera de estas áreas. Podemos soñar, por ejemplo, en un momento histórico de la humanidad. Y eso no quiere decir que, pues, o que nosotros hayamos estado allí o que hayamos regresado allí ahora en este momento. Puede ser que estemos accediendo a ese inconsciente
racial, ese inconsciente de la humanidad. Y estamos descubriendo lo que hay en ese inconsciente, en esa parte, que por otra parte, por supuesto, también nos toca porque somos parte de la humanidad. Entonces, esto para pues ir dando algunas claves para que entendamos ya ciertos sueños que seguramente hemos tenido en algún momento determinado. Y dos claves más importantes. Todo sueño, por absurdo o incoherente que sea o que nos parezca, tiene algún significado, pues nos indica no solo el centro energético o el centro psicológico al cual está asociado y cómo funciona ese centro, ahora lo voy a explicar un poquito más, sino que también nos dice el estado psicológico en el que nos encontramos. Vamos a, muy brevemente, a hablar de esto, ¿no? Conocemos, ya hemos hablado en otras ocasiones, de que consideramos al ser humano con una parte material, ¿no? Una parte perceptible, pero también con otras áreas que son sutiles o son invisibles. Desde Neuma hablamos siempre de cuerpo, alma y espíritu. En esa constitución sutil del ser humano hay una parte energética que tiene diferentes órganos, que son los centros energéticos. Hay tradiciones que les llaman chakras, hay tradiciones que les llaman por otros nombres. El caso es que todas también describen estos centros y cómo funcionan. Cuando nosotros recordamos los sueños, por absurdos que nos parezcan, vamos a tener información acerca de qué centros de nuestra anatomía sutil están activos, ya sea el centro motor, el centro de movimiento, por ejemplo, ¿no? en sueños en los que hay pues, muchísimo movimiento, o ya sea el centro mental, y entonces nos podemos dar cuenta también de cómo está ese centro. Si en un sueño hay muchísimos pensamientos o diálogos, ¿no? Inconexos, incoherentes, que nos parecen absurdos, pues sintiéndolo mucho, nos está dando información de cómo está nuestra mente, de lo que hay en nuestra mente. Porque los sueños son una puerta abierta al interior de nuestra alma, a lo que hay en nuestra psique. La buena noticia es que si tenemos esa información, obviamente podremos hacer lo necesario para entrar en otro estado. Si no queremos tener ese estado de confusión mental, necesitaremos emplear las prácticas necesarias para entrar en un estado de coherencia, de calma mental, de intuición. ¿No? Esa sería la buena noticia. Y otra clave importante: no existe mejor persona que uno mismo para interpretar los sueños, pues estos se encuentran en íntima relación con nuestras vivencias muy particulares. Debemos comprender que son mensajes para nosotros, sabiamente elaborados de acuerdo a nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar o de obrar. Esto también es muy importante porque siempre andamos buscando el significado fuera, siempre andamos buscando, o muchas veces andamos buscando que otro nos diga qué significa nuestro sueño. Soñé con esto, ¿qué significa? ¿No? Y rápido buscamos en internet o rápido preguntamos a alguien. Pero fijaros qué importante, no hay mejor persona para interpretar un sueño que el propio soñador, que la propia persona que ha tenido el sueño. Porque ese idioma desconocido que mencionábamos antes con el pensamiento de Sivananda está dirigido a quien ha soñado. Entonces, nadie mejor que uno mismo para entender el significado de nuestros propios sueños. Aún así,
no pasa nada porque busquemos ayuda externa, ¿no? Es decir, porque le preguntemos a alguien, ¿y a ti qué te parece que significa esto, ¿no? ¿Para ti qué significaría o qué me puedes decir? O buscar, ¿no?, algún significado simbólico. Está bien, ¿no? Porque eso nos va a facilitar que en nosotros se despierte el significado que tiene para nosotros ese sueño en este momento de nuestra existencia. Dicho esto, ¿cómo podemos ir indagando para descubrir el mensaje de los sueños? 3 aspectos importantes en el significado de los sueños. Los sueños pueden tener un significado psicológico, simbólico o arquetípico. Y en cada sueño pueden estar presentes los 3 tipos de significado. ¿Cuál es el significado psicológico? Un sueño está mostrándonos lo que hay en el interior de nuestra psique, de nuestra mente, de nuestras emociones, lo que hay en el interior de nosotros mismos. Entonces, desde esta perspectiva, cada uno de los elementos del sueño está mostrándonos aspectos de nosotros. Nosotros somos cada uno de los personajes, nosotros somos cada una de las acciones, cada uno de los sentimientos. Todo eso está en nuestra psique. Y descubrir esto nos puede ser de gran ayuda para nuestro proceso de crecimiento personal, de desarrollo personal. Estaremos descubriendo qué necesitamos mejorar, qué necesitamos o qué nos gustaría cambiar de nosotros mismos, qué elementos no queremos que estén en nuestra psique. Y entonces podremos empezar todo un proceso de transformación interna, pero ya sabiendo lo que hay, no desde la ignorancia. Recordar que los sueños nos van a estar mostrando toda esa parte que está en nuestro inconsciente, en lo que no descubrimos, en lo que no vemos de nosotros mismos. Entonces nos van a ir descubriendo a lo mejor dinámicas internas que quizá no nos gustan, quizá nos resultan duras, difíciles de admitir dentro de nosotros, pero que si las vemos, pues estamos en condiciones de empezar a transformar. Los sueños también pueden tener un significado simbólico. Y esto hace referencia a qué significa... ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No, ok. Decía, los sueños pueden tener un sentido simbólico. Y esto hace referencia a qué simboliza ese elemento para ti, para el soñador. Si recordáis en la sesión pasada, en el cuaderno de sueños, os decía, algo que puedes hacer es escribir el elemento más importante de tu sueño y di las 3 palabras por asociación que te vengan con esa palabra, con ese elemento. Bueno, ahí nos estamos adentrando en este significado simbólico. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un perro para una persona que para otra. No es lo mismo la oscuridad para una persona que para otra. Entonces, cada elemento tiene un sentido simbólico para ti. Incluso los personajes que aparecen, las personas que aparecen en nuestro sueño. Buscar el sentido simbólico sería ver con qué asociamos nosotros esa persona. Si sueño, por ejemplo, con mi madre, ¿qué simboliza para mí mi madre? Puede ser la ternura, puede ser la alegría, puede ser
un montón de cosas. Bueno, pues quitamos el elemento y dejamos lo que simboliza para nosotros. Y ahí vamos a entender quizá mejor lo que ese sueño nos trae, la información que ese sueño nos trae. Y luego, por último, los sueños pueden tener un significado arquetípico. Cuando digo arquetípico, quiero decir que hay símbolos universales, hay elementos, hay símbolos que tienen el mismo significado en todas las tradiciones. Y seguramente cuando soñamos con alguno de esos elementos, nos estamos poniendo en contacto con ese mundo arquetípico, o nos están dando una información sobre ese mundo arquetípico. Por ejemplo, las estrellas, por poner un ejemplo. Las estrellas en muchas tradiciones tienen que ver con el origen. Lo vemos en Egipto, lo vemos en la tradición inca, por ejemplo, ¿no? Tradiciones tan separadas en el espacio. Entonces, hay estos elementos que aparecerán seguramente también en algún momento en nuestros sueños y tendrán un significado arquetípico, universal, aparte del que puedan tener para nosotros. Entonces, ya veis que no es tan simple encontrar o descifrar el significado de los sueños, porque podemos estar hablando de un significado en 3 niveles de un mismo sueño. Entonces, tendremos que buscar en cada sueño cuál es el significado más importante para nosotros, si es el psicológico, si es el simbólico o si es el arquetípico. O a lo mejor son los 3 o 2 en algunos sueños, ¿no? Podemos decir, sí, tiene un significado arquetípico, pero también me está mostrando un área de mi psique que necesito comprender, profundizar o conocer más. Algunas claves más para el análisis en cuanto a aspectos que necesitamos tener en cuenta, ¿no? Uno son estos 3 posibles significados, pero también para analizar un sueño, nuestros sueños, necesitaremos tener en cuenta la constitución sutil del ser humano, es decir, volvemos a esta perspectiva transpersonal o espiritual de Neuma, en el cual hablamos de una constitución física, pero también de una constitución sutil que se puede estar manifestando en el sueño. En los sueños se pueden estar manifestando nuestros procesos mentales. Y estaremos descubriendo cómo es el funcionamiento de nuestra mente y de nuestra emoción con todo lo que está pasando. Pero también en el momento de descubrir cuál es el mensaje del sueño, necesitaremos tener en cuenta cuáles son nuestras circunstancias vitales en este momento. Porque según sean esas circunstancias, el sueño puede cambiar su significado o su mensaje. Un elemento puede significar cosas diferentes dependiendo de en qué circunstancias estemos viviendo. También tendremos que tener en cuenta los otros elementos del sueño, no solo uno de los elementos, ¿no? Hay personas que vienen a consulta, por ejemplo, ¿no? Y me dicen, pues soñé con mi madre, ¿qué quiere decir? Imposible saber. Entonces, ahí tenemos que empezar a hacer una serie de preguntas. ¿Qué hacía? ¿Cómo era? ¿Cómo la veías? ¿Cómo la percibías? ¿Qué sentías? ¿Dónde estaba? ¿Qué decía? ¿Qué otras cosas sucedían en el sueño? Entonces, para descifrar este mensaje de los sueños,
Necesitamos tener en cuenta todo lo que está sucediendo en el sueño. Y muy importante, cómo nos sentimos durante el sueño. Porque quizá podemos leer en algún diccionario de sueños o algo así, nos dicen, no, soñar con esto es buen presagio y tiene... Pero yo me sentía fatal cuando soñaba con esto, con ese elemento. ¿No? Estaba asustada o estaba preocupada o estaba... Entonces necesitamos ver cuál era nuestro estado interno durante el sueño que estamos analizando, y eso va a ser muy importante a la hora de saber el mensaje del sueño. Y por supuesto también lo que os comentaba antes, ¿no? Si aparecen símbolos, arquetipos universales o mitos universales, estos nos pueden ayudar a entender el mensaje que el sueño tiene para nosotros. Y podemos buscar en estos arquetipos o en estos mitos universales, podemos leerlos para ver si esto nos trae el significado de ese sueño, ya digo, para nosotros en este momento, y teniendo en cuenta también los otros 5 elementos que he comentado antes. Entonces, claves importantes para el trabajo con los sueños. Por una parte, es importante que respetemos nuestros sueños y consideremos que es más importante anotarlos y revisarlos que descifrar su significado, aunque queramos descubrir el significado, ¿no? Y queramos descubrir cuál es el mensaje que nos trae. Pero es poco probable, se dice desde la psicología junguiana, es poco probable que lleguemos a comprender por completo el significado de un solo sueño. Imaginaros. Los sueños están tan cargados de símbolos que es muy difícil llegar a descubrir el significado pleno de un solo sueño. Imaginaros cuando recordamos 3, 5 sueños cada noche. Pero sin embargo, hay un proceso que se está dando y seguramente hay sueños que se van a complementar unos con otros. O incluso en la vida de vigilia vamos a encontrar elementos que nos van a ayudar a comprender el mensaje de un sueño que ha sido para nosotros pues muy, muy llamativo. No asumas que puedes poner una etiqueta fija a un símbolo onírico. Es decir, un mismo símbolo o un mismo elemento puede cambiar su significado dependiendo de todas estas variables que os comentaba antes, dependiendo de nuestras circunstancias vitales, de nuestros sentimientos durante el sueño. Entonces, abriros a los posibles significados. No os cerréis en un solo significado, porque así es como vais a entender realmente lo que trae un símbolo, lo que trae un sueño, el mensaje que trae. Si algún elemento de tu sueño te recuerda un mito o un cuento de hadas, léelo y así puedes ver si te ayuda a explicar tu sueño, a darle sentido a lo que has soñado. Los mitos, los cuentos de hadas, están revelándonos también procesos internos que son arquetípicos. Sobre todo cuando vamos a los mitos en su versión original o a los cuentos de hadas en su versión original, que no han sido modificados después. Entonces ahí estamos accediendo a dinámicas internas, a procesos internos que son arquetípicos en la humanidad. Entonces, cuando revisamos algún elemento, algún símbolo del sueño desde esta perspectiva, ya vamos a estar accediendo a toda esa parte inconsciente que no estábamos quizá observando, que no estábamos pudiendo ver. Prueba maneras creativas de contar tu sueño.
dibújalo, dánzalo, represéntalo en teatro con tu cuerpo, porque de nuevo es una forma de abrir. Estas herramientas son formas de abrir el inconsciente y que puedan emerger más contenidos y podamos descubrir más cosas de este sueño. Eso es muy interesante. Sería, bueno, yo recomiendo que hagáis la práctica de dibujar vuestros sueños o algún sueño, porque hay muchos elementos que nos parecen muy claros cuando estamos hablando del sueño, pero cuando los tenemos allí, y no se trata de dibujar bien o mal, sino de plasmar de otra forma el sueño, entonces vamos a descubrir muchas otras dinámicas internas que quizá no estábamos viendo con el simple hecho de contarnos. Los contenidos que no comprendas ahora, al intentar analizar o al recordar tu sueño, van a tener forma cuando sean experimentados con la vida exterior. Es decir, hay muchos elementos que vas a entender cuando los experimentes en la vida. Hay algo que sucede y entonces de pronto vas a decir, ah, soñé con ello, o esto tenía relación con esto que está pasando. Entonces, si en algún sueño no encuentras el significado, pues simplemente hay que dejarlo estar para que podamos, con el tiempo y con todos estos elementos, con todas estas circunstancias, se pueda ir develando ese significado que traían. Preguntas importantes que nos ayudan a analizar y a comprender, por tanto, mejor nuestros sueños. ¿Cuáles han sido las dinámicas mentales? Es algo que normalmente no nos preguntamos, ¿no? Ok, soñé con un camino, iba caminando, había árboles, me encontraba con alguien, comentábamos. Sí, pero ¿qué pensabas durante el sueño? Y si nos hacemos estas preguntas, vamos a ir descubriendo, vamos a ir profundizando en lo que pasaba durante el sueño y entonces vamos a poder comprender mejor cuál es el mensaje que nos están trayendo. ¿Cuáles eran las emociones que tenías durante el sueño? ¿Era miedo? ¿Era tranquilidad? ¿Era alegría? ¿Era tristeza? ¿Era enfado? ¿Cuáles eran esas emociones que te están mostrando, de nuevo, qué hay en tu psique, pero también le van a dar sentido a otros símbolos que quizá estaban en el sueño? ¿Cuáles eran tus actividades? No solo soñé con alguien que me decía o que hacía, sí, pero ¿y tú qué hacías durante el sueño? ¿Lo mirabas, hablabas, te escondías, no hacías nada, corrías? ¿Qué hacías durante el sueño? Eso, de nuevo, te está dando una información acerca de ese símbolo o ese elemento que estás analizando. Y luego, por último, también algunas prácticas, con todas estas reflexiones, algunas prácticas que podemos hacer para investigar más en un sueño, en qué mensaje nos trae un sueño. Por ejemplo, el sueño que decides analizar mensualmente o quincenalmente, porque ha sido muy significativo para ti. Por ejemplo, pregúntate, ¿qué pasaría si en la realidad ordinaria esto sucediese? Es decir, ¿qué harías? ¿Cómo reaccionarías? Y ahí estás descubriendo más aspectos de tu inconsciente. No digas, esto es imposible, ¿no? Porque hay sueños que dicen, no, esto, ¿cómo va a pasar? Jamás en la vida. No. Si ha aparecido el sueño, es por algo, es para algo. Es para que te conozcas, es para que investigues
te está mostrando algo que necesitas conocer. ¿Qué pasaría si en la realidad, en la vida de vigilia, eso sucediera? ¿Qué harías? O, por ejemplo, puedes reconstruir tu sueño integrando elementos nuevos. Depende del sueño. Aquí, pues, cada una de estas herramientas las podríamos aplicar dependiendo de qué sueños. Entonces, por ejemplo, ¿no? Reconstruye tu sueño integrando o, por ejemplo, cambiando de época. Si es un sueño que, por ejemplo, está ambientado, podemos decir, sucede en el pasado, cambia la época. ¿Qué pasa si sucede ahora? Y cuéntalo, relata el sueño cambiando la época, ¿no? Era la Edad Media, estábamos viviendo en una casa. No. Cambia la época. Cambia el tiempo verbal, no en pasado, sino en presente. Y a ver qué se mueve en tu interior, a ver qué otras cosas surgen en tu interior. Integra un elemento, un personaje que puede cambiar el rumbo de los acontecimientos en el sueño, ¿no? Por ejemplo, si tenías una pesadilla, integra en el sueño, reconstruye tu sueño integrando pues alguien que te salva de la pesadilla. O alguien que te ayuda en una situación que te estaba dando miedo. O si te estás ahogando, pues reconstruye tu sueño integrando una barca que está ahí a tu mano y te puedes subir, y reconstruye el sueño, escríbelo y a ver qué elementos, qué sucede en tu interior. Y así cualquier elemento, ¿no? Cambia el color, el aroma, un sentimiento. ¿Qué pasaría si en mitad de una pesadilla no sintieses miedo, sintieses curiosidad? Que en definitiva eso es lo que os estaba comentando antes de las tradiciones chamánicas. Ahora reflexiona, ve tu pesadilla, ¿no? En que estabas, venía el monstruo, te acorralaba y tú estabas temblando y no sabías qué hacer. Ok, pues entonces ahora en vez de mirar al monstruo con miedo, míralo con curiosidad. Decir, ay, ¿tú quién eres? ¿Y qué quieres? ¿Qué haces en mi sueño? Y mira cómo eso te trae otra información. Algo más que podemos hacer, representa el sueño sin palabras, ¿no? Con el cuerpo, con un dibujo, como os decía antes, porque te va a dar una información, te va a traer una información diferente. O crea una continuación para el sueño. Un sueño que ha quedado inconcluso, por ejemplo, crea una continuación. ¿Qué harías después? ¿Qué pasaría? ¿Quién llegaría? Porque eso te va a ayudar a completar quizá esa información que te está trayendo ese sueño. Escribe, esta sí, lo estaba leyendo porque no recordaba. Escribe el sueño y que otra persona lo lea, te lo lea como si fuese un cuento, como si fuese un mito. Y tú lo escuchas como si lo estuvieses escuchando desde cero. Iba por el campo, iba caminando. Entonces, tú lo escribes, como estamos escribiendo todos los sueños, como os decía, pero luego con alguien de confianza, pídele que te lea tu sueño. Ibas por el campo y apareció un animal y tú hiciste esto, y mira a ver qué se mueve. ¿Qué hay? ¿Qué sucede en tu interior? Y vas a ver otra información diferente que te va a dar. Entonces, bueno, estas son prácticas que podemos realizar para indagar en el mensaje de nuestros sueños.
Y para concluir, pues me gustaría, ¿no? Ya hemos reflexionado mucho sobre cómo trabajar con el significado de los sueños. Me gustaría revisar con vosotros algunos símbolos que son comunes, ¿no? Que podemos encontrar muchísimos significados, pero a mí me gustaría llamaros la atención sobre qué hacer con estos símbolos o qué elementos son importantes que observemos en estos símbolos para que podamos encontrar ese significado para nosotros, teniendo en cuenta todo lo que os he comentado antes. Por ejemplo, son muy comunes los sueños con agua. Si buscamos en un sentido arquetípico, vamos a encontrar en tradiciones, pues como en Mesopotamia, como en la India, en los Vedas, ¿no? Como en la alquimia, en todos ellos aparece el elemento agua, en todas las tradiciones. En Mesopotamia, por ejemplo, el agua es símbolo de sabiduría. En los Vedas tiene que ver con el principio, con el origen, y por lo tanto con lo femenino como origen, como lugar que da o espacio que da a la vida. En la alquimia, el agua está simbolizando el mercurio de la filosofía secreta, pero antes de la transformación. Entonces, si buscamos un sentido arquetípico, podemos encontrar estos significados y podemos decir, en mi sueño este agua tiene que ver más con esto. Pero de nuevo, eres tú quien lo va a definir. Y luego a un sentido, si buscamos este otro sentido simbólico o psicológico, entonces ya necesitamos revisar muchas otras características. No es que soñar con agua siempre signifique el origen o siempre signifique el inicio de la transformación. Depende de cómo se presente ese agua y de qué forma, ¿no? Pregúntate, ¿era un lago? ¿Era una cascada? ¿Era el mar? ¿Era el río? ¿Venía en forma de lluvia? ¿Qué hacías en ese agua? ¿Nadabas? ¿O te bañabas? ¿O te ahogabas? ¿O caías al agua? ¿O flotabas? ¿Y cómo era ese agua? ¿Estaba limpia? ¿Estaba sucia? ¿Estaba calmada? ¿Estaba agitada? ¿Y cómo te sentías en el sueño? Ya fuese el agua limpia o sucia, ¿tú cómo te sentías? Porque recuerda que eso te está hablando de ti, de tu psique, de lo que hay en tu psique. Y entonces aquí podemos empezar a unir elementos. Era un lago en el que estaba nadando y el agua estaba sucia. Y yo me sentía con miedo. Es un significado muy diferente que si decimos, era un lago, yo estaba nadando, el agua estaba limpia y yo me sentía tranquilo. Varía solo un elemento, pero ya ha cambiado todo el significado del símbolo. ¿Os dais cuenta? Y ya aquí podemos empezar a hacer todas las variaciones que queramos, que podamos imaginar. Era una cascada, yo me estaba bañando, el agua estaba limpia, me desperté con una sensación de ligereza. O era un río, me estaba ahogando, el agua estaba sucia, yo me sentía agobiado. Son elementos que
En cualquier caso, necesitamos tener en cuenta para ver qué significaba ese símbolo para nosotros en ese momento. Otro símbolo, soñar con una casa. Si buscamos también los sentidos o los significados generales que podemos encontrar en diccionarios de símbolos, nos dicen la casa tiene que ver con el cuerpo físico. Sin embargo, más allá de ese sentido arquetípico, podemos indagar más en el sentido simbólico o en el sentido psicológico para nosotros. Y entonces ya necesitamos revisar cómo era la casa. ¿Era antigua? ¿Era nueva? ¿Era mi casa de la infancia? ¿Era la casa actual donde vivo? ¿Era un castillo? ¿No? ¿O era una choza? ¿Era una cabaña? ¿O era un templo? ¿Soñé con toda la casa o era solo una habitación? ¿Y qué habitación era? Y luego, ¿cómo estaba la casa? ¿Estaba ordenada, desordenada? ¿Estaba limpia, estaba sucia? ¿Estaba a medio construir o la estaba construyendo? ¿O ya estaba terminada? ¿Había personas en esta casa o estaba vacía? ¿Y qué personas había? ¿Eran personas conocidas o eran personas desconocidas? ¿Y tú qué hacías en la casa? ¿Solo la mirabas? ¿Paseabas por ella? ¿Estabas sentado en una habitación? ¿Estabas limpiando? ¿Estabas ordenando? Todo eso va a dar información acerca del símbolo para ti. Entonces, son preguntas que necesitas hacerte cuando estás analizando tus sueños, cuando estás buscando el significado de tus sueños. Bueno, espero haberos dado información valiosa que os sirva para el trabajo con vuestros sueños. Ya veis que desde Neuma Transpersonal Training, desde esta perspectiva transpersonal, espiritual que presentamos, siempre os damos tarea. Esa es una de las claves, creo, de nuestra perspectiva. Es decir, el camino interior solo lo podemos recorrer nosotros, solo nosotros podemos caminar nuestros pasos, andar nuestros pasos. Y para eso necesitamos experiencia y necesitamos acción. No solo una información, sino una información intelectual, me refiero, sino que necesitamos ponernos manos a la obra y empezar a trabajar sobre nosotros mismos. Aunque la palabra trabajo tenga mala fama, pero está haciendo referencia a que verdaderamente para recorrer nuestro camino necesitamos acción. Nadie lo puede caminar por nosotros, nadie nos puede dar el significado de un sueño si nosotros no lo encontramos en este sentido. Entonces, aquí os he dejado tips, claves para que podáis trabajar sobre vuestros sueños. Espero que a partir de ahora, pues, tengáis vuestro cuaderno de sueños, como ya os decía en la sesión anterior, y vayáis trabajando en cada uno de vuestros sueños con todos estos tips, porque eso va a hacer también que vuestros sueños os vayan siendo cada vez más claros, que el mensaje de vuestros sueños sea cada vez más nítido para vosotros. Que salgáis de un sueño teniendo ya el mensaje que necesitáis llevar a cabo en vuestra vida de vigilia. Como sabéis, todo lo que comparto siempre en estas conferencias viene desde esta perspectiva de Neuma Transpersonal Training y Respiración Neuma, la formación transpersonal que ofrecemos
en Neuma Institute de la investigación en las diferentes tradiciones que inició hace pues toda su vida ya Juan Ruiz Naupari, el director y fundador de Neuma, y me encantará seguir compartiendo con vosotros. Vamos a tener otra sesión en la que vamos a hablar de cómo prepararnos para los sueños lúcidos. Y todo esto también forma parte de la formación en Neuma Dreamwork, que con mucho cariño os ofrezco y que reúne los elementos de la psicología, del chamanismo y las prácticas de las tradiciones espirituales para que podamos ir avanzando desde el recuerdo de sueños hasta la interpretación o el análisis y hasta el sueño lúcido o consciente, en que podemos actuar en nuestros sueños y podemos recuperar los sueños como una parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Para aquellos que os interesen, empezaré una formación el 14 de noviembre. Quien quiera información se la vamos a ir enviando para compartir ya de forma más continuada y sobre todo para trabajar con vuestros sueños, para que podamos ir haciendo un programa en el cual vamos implementando las prácticas semana a semana y vamos analizando nuestros sueños y así podemos ir avanzando hasta el sueño lúcido, como os decía. Y por mi parte, nada más por hoy. Os agradezco mucho este tiempo que hemos compartido. Me encanta compartir sobre los sueños. Editaré también este encuentro que hemos tenido, esta clase, y os lo dejaré en Facebook para que lo podáis escuchar de nuevo si queréis o podáis compartirlos con quien vosotros creáis que le puede interesar este tema. Muchísimas gracias, espero que nos veamos el próximo miércoles. Encantada de seguir compartiendo con vosotros, con vosotras, y un abrazo con todo cariño. Seguimos en contacto.